Objeción número 1. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 18, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que el cielo y la tierra pasen. Y el cielo y la tierra no han pasado aún, por lo que la ley no ha pasado tampoco. Deliberadamente he citado mal Mateo 5:18, pues este versículo es a menudo mal interpretado y mal citado cuando se hace esta objeción. Voy a citar el verso correctamente y en contexto, y luego discutiré por qué se necesita una cita errónea para hacer esta objeción. Desde el 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esta cita está tomada del Sermón del Monte, un lugar donde Jesús demostró su autoridad sobre la ley. Dijo muchas veces, la ley dice esto, pero yo os digo esto. Él estaba respondiendo a una objeción que muchas personas estaban empezando a tener a causa de sus enseñanzas. Esa objeción era, ¿has venido a acabar con la ley? Él les responde muy claramente en el versículo 17. Dice que Él no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Qué podríamos deducir de esto sino que Jesús tenía planeado cumplir la ley? Luego, en el versículo 18 dice de nuevo muy claramente que las jotas y tildes de la ley de hecho pasarán, pero no hasta que todos ellos sean cumplidos. A veces a la gente se le olvida este tan importante hasta que, es decir, hasta que todo se haya cumplido. Esto no es una enseñanza de que la ley no pasará. Se trata de una enseñanza explícita de que Jesús en verdad tenía toda la intención de que la ley y los profetas fueran cumplidos por Él, jotas, tildes y todo. Ya hemos señalado otro tan importante hasta que en la escritura que se relata esto. Gálatas capítulo 3 versículo 19. ¿Que para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley y los profetas tenían una fecha de caducidad. La misión de Jesús fue cumplirlas y así finalizar con la justicia de la ley. Romanos capítulo 8 versículos 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted hace un estudio de la palabra cumplir que Jesús utilizó en este famoso pasaje, verá que se utiliza para denotar algo que se hizo una vez para completar algo. Y también se dará cuenta de que incluso en esta parte muy temprana de su ministerio, el Sermón del Monte, Jesús ya había cumplido varias de las cosas escritas sobre él en la ley y los profetas. Estos son algunos ejemplos, todos antes de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23. Así que todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 2 versículos 14 y 15. Y él despertando, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dicho por el Señor por medio del profeta, diciendo: De Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 2 versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas: habría de ser llamado un nazareno. En aras del tiempo no voy a citar todos los versículos que hablan de Cristo cumpliendo algún aspecto de las Escrituras, pero será suficiente decir que, incluso antes del Sermón del Monte, Jesús estaba totalmente encaminado a cumplir la ley y los profetas. Pero no todas las cosas, ¿dices? Jesús dijo que hasta que todas las cosas se cumplan, la ley y los profetas pasarían. Bueno, en realidad podemos determinar el momento preciso en la historia en la que Jesús consideró que todas las cosas fueran cumplidas. Juan capítulo 19 versículos 28 al 30.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que la escritura se cumpliese, dijo: «Tengo sed». Una vasija llena de vinagre estaba sentado allí, y llenaron una esponja de vinagre y poniéndola en un hisopo, y se la llevó a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, en griego, es un término de contabilidad que significa pagado en su totalidad. Ese fue el grito de victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. Jesús pagó en su totalidad la deuda que nos condenaba, el justo por el injusto. Así que no puede haber ninguna duda de que Jesús consideró todas las cosas completas en su muerte en la cruz. Hay más cosas que suceden en este verso de lo que se ve a simple vista. Se me pone la piel de gallina de solo pensar en todas las implicaciones de esto. En aras del tiempo debo dejar a usted este estudio acerca de por qué beber el vinagre es tan importante, pero le daré una pista inicial diciendo que era la cuarta copa de la cena de la Pascua, el que es llamado la copa de alabanza o restauración, basado en la declaración de Dios: «Yo te llevaré a mi pueblo y yo seré vuestro Dios». También le animo a hacer un estudio del hisopo. Se menciona aquí como el palo que se utiliza para mantener la esponja de vinagre. Fue utilizado por primera vez en la primera Pascua para poner la sangre en los postes, pero también se utilizó para inaugurar el antiguo pacto. Aquí se utiliza para inaugurar el nuevo con el vinagre para ser un símbolo de la sangre del nuevo pacto. Hebreos capítulo 9 versículos 18 al 20. Por tanto, ni siquiera el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos a todas las personas de acuerdo a la ley, tomó la sangre de los becerros y machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: «Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado». Jesús dijo que la ley de Moisés se refería a él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús cumplió la ley de Moisés y los profetas. Esto fue uno de los objetivos principales que vino a hacer. La Escritura nos dice que todo fue cumplido en su muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que, Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley y los profetas, los cuales Él dijo que se trataban y se referían a Él. Y la Escritura nos dice que Él terminó lo que Él empezó. Cumplió su misión.